¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual analizaremos el tema relacionado con las excepciones y defensas que pueden ser opuestas por un demandado durante un proceso civil. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan esta información con las personas que pudieran estar interesadas en la misma. Para comenzar, haremos referencia al concepto de lo que vamos a entender por oposición de defensas o excepciones por parte del demandado. Y esto se refiere a aquel acto procesal en el cual el demandado plantea determinadas cuestiones persiguiendo cualquiera de las siguientes finalidades. La primera consiste en que el demandado busca ser absuelto total o parcialmente de las prestaciones que le son reclamadas en el juicio. A esto se le conoce como excepciones perentorias, mientras que la segunda finalidad es que el demandado busca terminar con el proceso sin entrar al estudio de la litis planteada. A esto se le conoce como excepciones dilatorias. ¿Cuál es la diferencia, entre unas y otras? Bueno, en relación a las excepciones perentorias tenemos que son aquellas que entran al fondo del asunto y, como lo hemos mencionado, tienen como finalidad que el demandado sea absuelto de las prestaciones reclamadas en juicio. Por lo tanto, estas excepciones perentorias serán analizadas por el órgano jurisdiccional al momento que emita la sentencia. Un ejemplo de este tipo de excepciones podría ser la de pago, es decir, si en un juicio al demandado le están reclamando una determinada cantidad monetaria, por ejemplo 100,000 pesos, el demandado, al contestar, podría excepcionarse manifestando que ya realizó el pago de esa deuda e incluso para tal efecto ofrecerá las pruebas que considere pertinentes para demostrar esta afirmación, es decir, para demostrar la procedencia de la excepción de pago. El órgano jurisdiccional analizará estos argumentos por parte del demandado y además analizará las pruebas que exhiba u ofrezca para tal efecto, y hasta el momento en que se emita la sentencia, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la procedencia de esa excepción, porque insistimos, estas excepciones están relacionadas, las perentorias, con el fondo del asunto y son resueltas hasta la sentencia que emita el órgano jurisdiccional que conozca del litigio. Mientras que las excepciones dilatorias, como lo hemos mencionado, atacan el proceso e incluso intentan que el mismo sea sobreseído, es decir, que el órgano jurisdiccional declare la terminación de ese proceso. Por ejemplo, podríamos mencionar la excepción de cosa juzgada, en la cual veremos más adelante, pero en términos sencillos, el demandado podría, al ser emplazado y contestar su demanda, podría manifestar que ese juicio ya fue conocido previamente por otro órgano jurisdiccional, es decir, son las mismas partes y son las mismas prestaciones que se están reclamando en el juicio. Y resulta que en ese primer juicio el demandado fue absuelto del pago de esas prestaciones. Sin embargo, la parte actora de nueva cuenta lo demandó por las mismas prestaciones y ahora ya se comenzó un segundo proceso. Y por lo tanto, el demandado intentará, con la oposición de la excepción de cosa juzgada, intentará que el juez que conozca del segundo proceso declare el sobreseimiento del mismo, sin necesidad de que se emita una segunda sentencia. Por eso es que decimos que las excepciones dilatorias atacan el proceso y se va a resolver sobre su procedencia antes de que se emita la resolución al caso concreto. Es muy importante destacar que no todas las excepciones dilatorias terminan con el proceso. Vamos a analizar en este video cada una de ellas y nos vamos a dar cuenta que algunas sí tienen como finalidad que el proceso sea sobreseído y algunas otras no necesariamente tienen la misma finalidad. Se va a continuar con el proceso, pero sí se va a resolver sobre su procedencia antes de que se emita la sentencia. Muy bien, bueno, ¿cuándo se van a hacer valer las excepciones y defensas? Pues bueno, siempre este acto procesal se tiene que llevar a cabo al momento de contestar la demanda y no antes o después de este acto procesal, porque si incluso el demandado no pone las excepciones al contestar la demanda, pues precluirá, su derecho para hacerlo valer posteriormente.
Ahora, ¿cuáles son las excepciones dilatorias que vamos a analizar de forma específica en este video? Pues tenemos la incompetencia del juez, la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad jurídica, la falta de cumplimiento del plazo, la improcedencia de la vía, y la cosa juzgada. Vamos a analizar brevemente en este video los elementos esenciales de cada una de estas excepciones dilatorias que, como lo hemos mencionado, tienen como finalidad atacar el proceso y se resuelven antes de que el juez emita la sentencia correspondiente. Muy bien, comencemos con la incompetencia del juez. Y esta excepción es opuesta por el demandado cuando considera que el juez que lo emplazó a juicio no es competente para conocer del asunto, ya sea por alguna cuestión de grado, materia, cuantía o territorio. Normalmente en la práctica lo que más encontramos son excepciones por estos últimos dos aspectos, es decir, incompetencia por estos últimos dos aspectos, es decir, que el demandado cuestiona la competencia del órgano jurisdiccional, ya sea por cuantía o por territorio. Muy bien, ahora, la excepción de incompetencia se promueve en dos vías. Estamos hablando de la vía inhibitoria y la declinatoria. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues bueno, vamos a tener que la inhibitoria se promueve ante el juez que se considera competente, con la finalidad de solicitarle que ese juez dirija oficio al juez que el demandado considera incompetente, con la finalidad de que se remita el testimonio de las actuaciones al Tribunal Superior y éste decida la cuestión de competencia. Para entender todo este concepto, pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos que un juez de la Ciudad de México emplazó a juicio a Raúl. Raúl es la parte demandada en el mismo. Sin embargo, como lo habíamos dicho, Raúl considera que este juez no es competente para conocer el proceso por cuestión de territorio y Raúl considera que el juez competente es el del Estado de México. En este sentido, pues Raúl se acercará al juez del Estado, con el juez del Estado de México para plantear esta incompetencia con la finalidad de que el juez del Estado de México le solicite al juez de la Ciudad de México que deje de conocer el asunto y remita todo este testimonio, es decir, todas las actuaciones al órgano superior a fin de que éste decida cuál es el juez competente, si el del Estado de México o el de la Ciudad de México. Pero como lo hemos mencionado, en este caso Raúl, que es el demandado, se dirige ante el juez que él considera competente, que insistimos en el ejemplo, es el del Estado de México. Ahora, la declinatoria, por el contrario, se hace valer al momento de contestar la demanda ante el juez que el demandado considera incompetente, solicitándole que se abstenga de conocer del juicio y remita las actuaciones al juez que sea considerado como competente. Ejemplo, vamos a tener que el juez de la Ciudad de México de nueva cuenta emplazó a Raúl, pero en esta ocasión Raúl no fue o no se presentó ante el juez que él considera competente, que es el del Estado de México, no, sino que Raúl opuso la excepción de incompetencia por declinatoria ante el propio juez que lo emplazó, perdón. Raúl considera que el juez de la Ciudad de México es incompetente y ante él mismo hace valer esta incompetencia para solicitarle que deje de conocer del asunto y remita las actuaciones al juez que él considera competente, que en este caso es el del Estado de México. Muy bien. Ahora vamos con la segunda excepción dilatoria, que es litispendencia. Bueno, ¿qué es la litispendencia? Es aquella excepción que se hace valer por el demandado con la finalidad de informar al juez que lo emplazó que esa acción que está siendo planteada por la parte actora ya está siendo conocida por otra autoridad judicial en un juicio, en un proceso que aún está pendiente por resolverse. Vamos a explicar esto con un ejemplo para que sea más claro. Resulta que en el año 2021 Raúl demandó a Pedro y este juicio fue conocido o está siendo conocido por el juez primero de lo civil de la Ciudad de México. Pensemos que Raúl está demandando de Pedro la rescisión de un contrato. Bueno, pues resulta que posteriormente Raúl en el año 2022 vuelve a demandar a Pedro por el mismo proceso, por las mismas prestaciones, es decir, la rescisión del mismo contrato, pensemos que de compraventa, pero ya en un segundo proceso. Son las mismas partes, son las mismas prestaciones, es la misma acción, pero aquí ¿qué es lo que cambia?
el órgano judicial que está conociendo de este segundo proceso, que es el juez segundo de lo civil. Pensemos también de la Ciudad de México. Si nosotros nos damos cuenta, pues existen dos procesos que están activos, por así decirlo, ya que el juez primero de lo civil aún no ha emitido su sentencia y resulta que Raúl de nueva cuenta ya demandó a Pedro por las mismas prestaciones. Por lo tanto, en esta excepción de litispendencia vamos a encontrar una triple identidad, es decir, partes que litigan con el mismo carácter. En los dos procesos Raúl es parte actora y Pedro es parte demandada. Vamos a tener que son las mismas acciones deducidas, que se refiere a la rescisión de ese contrato de compra-venta, y también son los mismos objetos reclamados, ¿no? La acción es la de rescisión y es la misma compra-venta, es decir, el mismo bien inmueble que fue objeto de la venta. Entonces hay una triple identidad, pero los dos juicios están activos, por así decirlo, es decir, en ninguno de los dos juicios se ha emitido sentencia para resolver el caso concreto. Y por lo tanto, Pedro, al momento de contestar ante el juez segundo de lo civil, va a oponer esta excepción. ¿Para qué? Para que el segundo proceso sea sobreseído en virtud de que en el primero todavía no se emite sentencia alguna, y entonces el proceso se decida o sea resuelto por el primer juez que emplazó, que es el juez primero de lo civil. Requisitos para la procedencia de la excepción de litispendencia, en este caso conforme a la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Primero, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el demandado? En este caso Pedro, ¿qué tiene que hacer ante el segundo juez que lo emplazó? ¿Qué tiene que manifestar? Bueno, primero tiene que señalar Pedro el juzgado en donde se tramita el primer juicio, que decíamos, en el ejemplo es el juzgado primero de lo civil de la Ciudad de México. También Pedro, que es el demandado, tiene que manifestar ante el segundo juez que lo emplazó, bajo protesta de decir verdad, que no se ha dictado sentencia definitiva en el primer juicio, y además Pedro, para acreditar su dicho, tendrá que, es decir, para acreditar que existe un primer proceso, tendrá que exhibir ante el segundo órgano jurisdiccional copias certificadas tanto de la demanda, de la contestación, así como de las cédulas de emplazamiento del primer juicio. Y todo esto lo va a analizar el segundo juez que emplazó para determinar si es procedente o no la excepción de litispendencia. En caso de que el juez declare, el segundo juez que conocía del proceso considere que es procedente, entonces el efecto será que el segundo proceso será sobreseído, es decir, se terminará con ese proceso, y entonces quien tendrá que resolver el litigio será el primer juez que emplazó, que en el ejemplo es el primero de lo civil de la Ciudad de México. Muy bien, ahora, siguiente excepción dilatoria, conexidad de la causa. En este caso tenemos que la conexidad es la petición formulada por el demandado a fin de que el juicio promovido por la parte actora se acumule a otro juicio iniciado anteriormente. Aquí, como nos damos cuenta, en la litispendencia sí, la finalidad fue que el segundo proceso fuera sobreseído, es decir, terminar con el segundo proceso. En este caso de la conexidad de la causa, la finalidad que persigue el demandado no es terminar con el proceso, pero sí que se acumulen dos juicios para ser resueltos en una sola sentencia. Sale como lo ven aquí en la pantalla. Se trata de dos procesos distintos en la conexidad de la causa, los cuales se resolverán en una sola sentencia a pesar de ser tramitados por cuerdas separadas, es decir, cada uno va a tener su tramitación independiente, pero al momento de que sean resueltos, se tiene que emitir una sola sentencia para esos procesos, con la finalidad de que se emitan resoluciones o sentencias contradictorias. Vamos a ver los supuestos o los casos en que se puede solicitar esta conexidad de la causa, para que todavía sea más claro entenderlo. Supuestos de la conexidad. Pues bueno, tenemos este primer escenario relativo a la identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas. Vamos a poner un ejemplo para entender esto. Tenemos un primer proceso en donde Raúl demanda de Pedro la rescisión de un contrato por falta de pago del precio de la compraventa. Este es el litigio planteado por Raúl, pero resulta que hay un segundo proceso, es decir, en el segundo proceso, aquí Pedro fue quien demandó. Hay identidad de personas, sí, aunque no tengan el mismo carácter. En el primer proceso,
Raúl es parte actora, mientras que en el segundo Raúl es demandado. Y pasa lo mismo con Pedro. En el primero es demandado y en el segundo es actora. Son las mismas personas. Hay identidad de personas, hay identidad de acciones. En el segundo proceso, Pedro está también demandando la rescisión del contrato. Entonces hay identidad de acciones, pero las cosas ya son diferentes. ¿Por qué? Porque en el primer proceso Raúl demanda la rescisión, pero por falta de pago de Pedro en relación al precio de la compraventa. Mientras que en el segundo juicio es una cuestión distinta, porque Pedro lo que demanda es la rescisión, pero con motivo de el incumplimiento de Raúl en cuanto a la entrega de la cosa que fue objeto de la venta. Entonces, si nos damos cuenta, hay identidad de personas y acciones, pero las cosas son distintas. Por lo tanto, en el juicio 1, Raúl es actor y Pedro es demandado. En el juicio 2, en donde Raúl es demandado, él al momento de contestar puede solicitar esta acumulación de procesos, es decir, la conexidad, o pondrá esta excepción de conexidad de la causa con la finalidad de que los dos procesos sean acumulados y se resuelvan en una sola sentencia, para evitar que sean dos sentencias que sean contradictorias o que resulten contradictorias. Es decir, evitar que en que en el juicio 1 Raúl tenga una sentencia favorable y en el segundo tenga una sentencia condenatoria, sino que las dos sentencias o los dos procesos se resuelvan en una sola sentencia, para que las prestaciones terminen siendo congruentes. Segundo escenario, identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean distintas. Pues bueno, tenemos aquí que en el juicio 1 Raúl demanda a Pedro una acción reivindicatoria para recuperar un inmueble. Entonces lo que Raúl busca es que Pedro le regrese un bien inmueble que es propiedad de Raúl. Incluso Raúl exhibió la escritura pública para demostrar que eres el dueño. Sin embargo, ya existe otro proceso, sin que Raúl se enterara, en donde Pedro demandó a Raúl. Pero aquí la acción es distinta. ¿Por qué? Porque Pedro está demandando de Raúl la usucapión respecto del mismo inmueble. Es decir, Pedro lo que busca es ser declarado como dueño con motivo de esa usucapión o prescripción positiva. Si nos damos cuenta, hay identidad de personas, son Raúl y Pedro, pero tienen calidad distinta. En uno es demandado y en otro es parte actora. Hay identidad de personas, hay identidad de cosas, es el mismo inmueble. Es decir, en la acción reivindicatoria el bien inmueble es el que alega Raúl, respecto del cual reclama su propiedad y devolución, mientras que en la usucapión se trata del mismo bien inmueble en donde Pedro quiere ser declarado como propietario del mismo. Pero las acciones son distintas, porque en el juicio 1 la acción es reivindicatoria y en el juicio 2 se trata de una acción real relacionada con la usucapión o prescripción positiva. Por lo tanto, en el juicio 2, cuando Raúl conteste, puede oponer a esta excepción de conexidad para que los dos procesos se acumulen y sean resueltos en una sola sentencia. Tercer supuesto, acciones que provengan de una misma causa, aunque las personas y las cosas sean distintas. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos que en el juicio 1, Raúl demanda a Pedro, pero con motivo de una responsabilidad civil objetiva, ya que resulta que la casa de Pedro explotó, el departamento de Pedro explotó y entonces su vecino Raúl es el departamento de al lado, pues resultó dañado, ¿no? Entonces lo que quiere Raúl es que Pedro lo indemnice con motivo de los daños que sufrió con motivo de esta explosión. Y resulta que hay un segundo juicio en donde Luis está también demandando a Pedro, pero en este caso Luis está demandándolo por los daños físicos que sufrió con motivo de esa explosión, porque él iba pasando cerca, ¿no? Él estaba pasando por ahí y al momento de que ocurrió la explosión y tuvo algunos daños físicos, y entonces está demandando también la indemnización de Pedro. Si nos damos cuenta, es la misma causa, que es esta explosión. Las personas son distintas, sí, porque en el primer juicio es Raúl con Pedro, pero en el segundo es Luis contra Pedro. Entonces las personas sean distintas e incluso también las cosas son distintas, porque en el primer juicio Raúl está demandando la indemnización con motivo de los daños materiales que sufrió, mientras que Luis está demandando la indemnización, pero con motivo de los daños físicos que él sufrió, de las lesiones que tuvo con motivo de esta explosión. Entonces Pedro en el segundo juicio
podrá oponer la excepción de conexidad con la finalidad de que ambos juicios sean acumulados y se emita una sola sentencia, porque probablemente Pedro esté intentando demostrar que él no fue el responsable de la explosión y que incluso fue provocada esa explosión por un tercero, ¿no? Tal vez entonces en este caso pues pedirá la acumulación de los procesos para que se emitan para que se resuelvan en una sola sentencia. Cuarto supuesto de la conexidad de la causa: identidad de acciones y cosas, aunque las personas sean distintas. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el juicio 1, en donde Raúl demanda de Pedro la acción reivindicatoria, es decir, Raúl manifiesta ante el órgano jurisdiccional que es propietario de un inmueble que es poseído por Pedro y quiere que se lo regrese. Eso fue el juicio 1, pero resulta que Raúl no sabía que alguien más habitaba ese mismo inmueble, además de Pedro. Entonces hace valer un segundo juicio contra María, porque María también vive o habita el inmueble junto con Pedro, y pues bueno, Raúl inicia un segundo proceso de acción reivindicatoria en contra de María. Estamos dándonos cuenta que es la misma acción, en los dos procesos es una acción reivindicatoria, son las mismas cosas porque estamos hablando del mismo bien inmueble que pretende recuperar Raúl, pero resulta que el primer juicio fue solamente contra Pedro y después el segundo juicio es contra María, porque Raúl no sabía que ambos vivían en el mismo, por eso demandó por separado. En este segundo juicio, María podrá oponer la excepción de conexidad para que los dos procesos sean resueltos en una sola sentencia. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si se declara procedente la excepción de conexidad en cualquiera de estos escenarios que acabamos de mencionar? Pues bueno, ya lo hemos mencionado, el efecto será la acumulación de los autos de los dos expedientes con la finalidad de que los juicios se resuelvan en una sola sentencia. Muy bien, siguiente excepción dilatoria: la falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Pues vamos a tener que, o vamos a diferenciar entre la falta de capacidad y la falta de personalidad. Primero, ¿qué es la falta de capacidad? Pues bueno, esta falta de capacidad jurídica se presenta con las personas menores de edad o bien con los mayores de edad declarados en estado de interdicción. Nos referimos a la falta de capacidad de ejercicio. Si nosotros recordamos, la capacidad de ejercicio es aquella aptitud para que una persona por sí misma haga valer sus derechos, o por sí misma contraiga y cumpla obligaciones. Cuando se adquiere la capacidad de ejercicio al momento de cumplir la mayoría de edad. Por lo tanto, un menor de edad no puede comparecer por sí mismo ante un órgano jurisdiccional para hacer valer una acción. Siempre lo tendrá que hacer por conducto de su representante, por ejemplo, su padre o su tutor, mientras que los mayores de edad en estado de interdicción tampoco pueden hacer valer procesos por sí mismos. Siempre lo tienen que hacer por conducto de su tutor, que es su representante. Entonces, al contestar, el demandado podría oponer la excepción de falta de capacidad, argumentando que la parte actora o bien es menor de edad y tendrá que acreditarlo, por ejemplo, con el acta de nacimiento, o bien que la parte actora se encuentra en estado de interdicción y por lo tanto no pueden comparecer por sí mismos ante el órgano jurisdiccional a hacer valer, sus acciones, sino que siempre tienen que hacerlo por conducto de sus representantes. Y por lo tanto, si el demandado opone esta excepción y la misma se declara procedente, pues el juicio será sobreseído, porque el juez no puede continuar con el proceso si la parte actora carece de esa representación, ya sea del menor de edad o del mayor de edad en estado de interdicción. Mientras que la personalidad procesal, ¿no?, es aquella aptitud para comparecer en un proceso judicial de forma válida en representación de otra persona, ¿sale? En este caso no nos estamos refiriendo como tal al menor de edad, o no nos estamos refiriendo como tal al mayor de edad en estado de interdicción. Pueden ser esos casos, pero también podría ser algún otro. Por ejemplo, en este supuesto, pensemos en una empresa que se llama Plásticos de México S.A.D.C.B. y resulta que esta empresa pretende demandar a Raúl por el incumplimiento de un contrato. Sabemos que la persona moral materialmente no existe, ¿no?, sino que y por lo tanto no puede comparecer por sí misma a juicio. No existe materialmente esa empresa. Jurídicamente sí le reconoce personalidad, pero materialmente no existe. Por lo tanto, la empresa siempre tiene que comparecer por conducto de un representante, que en el ejemplo es David. Ahora, para que David válidamente pueda comparecer
a este proceso, pues tiene que exhibir, por ejemplo, un poder para pleitos y cobranzas, un poder general para pleitos y cobranzas que los socios de esa empresa le hayan otorgado a fin de que pueda hacer valer las acciones correspondientes ante los tribunales judiciales. Si David no acredita esta personalidad con este poder, por ejemplo, pues entonces no podrá comparecer válidamente en el proceso. Y entonces, ¿qué va a hacer Raúl? Pues Raúl, al momento de ser emplazado, tiene la posibilidad de analizar ese documento, ese poder que fue exhibido y manifestar que el nombre de quien firmó la demanda, de quien se ostenta como representante, no aparece en ese poder, ¿no? Y por lo tanto solicitará que se deje de continuar con el proceso, que sea sobreseído en virtud de que la parte actora no está debidamente representada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme a la legislación civil vigente en la Ciudad de México, si la excepción de falta de personalidad se declara procedente, el juez concederá al actor un plazo de 10 días para subsanar el error. Es decir, si en el ejemplo el juez considera que efectivamente Raúl tiene razón y resulta que la parte actora de la empresa Plásticos de México SADCB no está debidamente representada, le va a otorgar un plazo de 10 días para subsanar este error y en este caso el representante que compareció a juicio exhiba el documento suficiente para acreditar su personalidad, es decir, por ejemplo, un poder general para pleitos y cobranzas. Pero si el actor no subsana este error, es decir, si pasa o si fenece este plazo de 10 días y no se exhibe el documento suficiente e idóneo para acreditar la personalidad, pues la consecuencia será que el juez decretará concluido el proceso y dejará a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía que corresponda. Muy bien, siguiente excepción, la falta de cumplimiento del plazo a que esté sujeta la obligación. ¿En qué consiste esta? Pues bueno, si el demandado demuestra que una obligación está sujeta a un plazo y este plazo aún no se ha cumplido, pues el juez declarará el sobreseimiento del juicio, porque sería injusto que se le exija al demandado el pago de una prestación cuando aún tiene tiempo para cumplir con la misma, es decir, cuando aún no ha incurrido en el incumplimiento de la obligación. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que Raúl y Pedro celebraron un contrato de compra-venta, en el cual fijaron un plazo en favor del comprador, que en este caso es Pedro, para que pague el precio de la compraventa el 1 de febrero del año 2023. Pero resulta que Raúl demanda a Pedro pensemos en diciembre, el 1 de diciembre del año 2022, ¿no? Demanda a Pedro el 1 de diciembre del 2022 y quiere que ya le pague el precio de la compraventa. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro al momento de contestar? Pues opondrá esta excepción de falta de cumplimiento del plazo, argumentando que nos encontramos en diciembre del año 2022 y aún no se ha cumplido el plazo que está en su favor para pagar el precio. Entonces no es posible que en este momento le exija ese pago, ya que aún tiene determinados días para realizar el pago. Por lo tanto, si el juez advierte que la excepción es procedente, de acuerdo a las manifestaciones que haga Pedro para tal efecto, declarará el sobreseimiento del proceso. ¿Y cuándo tendrá Raúl la oportunidad de demandar? Una vez que haya vencido el plazo y pues Pedro no haya pagado ese precio. Muy bien, improcedencia de la vía, siguiente excepción dilatoria. Pues bueno, la improcedencia de la vía es aquella excepción que tiene como finalidad evitar la continuación de un proceso bajo las reglas procesales que no le corresponden. Nosotros sabemos que los códigos procesales comprenden diversos procesos que tienen reglas específicas. Entonces, la parte actora, al momento de hacer valer un proceso, tendrá que verificar cuál es la vía que le corresponde. Pensemos este ejemplo. Tenemos en la Ciudad de México un proceso o un juicio especial que es la controversia de arrendamiento inmobiliario, la cual puede ser promovida por la parte la actora, que sería el arrendador, por ejemplo, cuando el arrendatario o inquilino ha dejado de pagar en tiempo y forma las rentas a las que se comprometió en el contrato. Pues bueno, en este caso, el Código Procesal Civil en la Ciudad de México contempla este juicio especial denominado controversia de arrendamiento inmobiliario, ¿no? O controversia de arrendamiento. Pero resulta que la parte actora hace valer
o pretende reclamar el pago de las rentas vencidas mediante un juicio oral civil. Juicio oral civil que tiene reglas específicas, que tiene una tramitación distinta. Bueno, pues en este caso, si el juez admite la demanda del pago de las rentas vencidas en la vía oral civil, el demandado al momento de contestar podrá oponer esta excepción de improcedencia de la vía argumentando que existe un juicio especial con reglas con reglas muy precisas sobre la tramitación de este tipo de controversias y por lo tanto pues bueno no debe ser conocido por el juez en materia oral civil. Muy bien, y vamos a analizar la última excepción dilatoria, que es la de cosa juzgada. Y esta excepción consiste, o la cosa juzgada consiste en esta doble cualidad de una sentencia que podemos identificar mediante dos escenarios. Primero, la cosa juzgada en una primera excepción se refiere a la inmutabilidad de una sentencia, es decir, que ya no puede ser modificada, debido a que contra esa sentencia ya no procede recurso legal alguno que permita realizar esa modificación, ¿no? Por ejemplo, porque pues resulta que ya se promovieron todos los recursos, tal vez el juez de primera instancia emitió su sentencia, después el demandado que fue condenado promovió una apelación, ya fue resuelta la apelación y se confirmó la sentencia y después se fueron o se promovió el juicio de amparo directo y también el tribunal colegiado le dio la razón tanto a la sala como al juez de primera instancia y en consecuencia ya la sentencia ha sido declarada firme, es decir, la sentencia ya causó de ejecutoria y por lo tanto ya no existe posibilidad de modificarla, ¿no? Entonces por eso decimos que la sentencia es inmutable. Esta es la primera característica de la cosa juzgada. Y tenemos un elemento más de la cosa juzgada, que es la imposibilidad de intentar un nuevo proceso judicial que tenga por objeto la resolución de un asunto respecto del cual existe una sentencia emitida con anterioridad. ¿Esto qué significa? Que si yo ya promoví un juicio contra una persona por determinadas prestaciones y ese juicio ya fue resuelto en todas sus etapas, pues entonces yo ya no puedo intentar un nuevo proceso en contra de la misma persona respecto de las mismas prestaciones, en virtud de que esto ya fue resuelto anteriormente. Recordemos este principio constitucional en el sentido de que nadie puede ser procesado dos veces por los mismos hechos. Y en este caso hay que tomar en consideración que en los dos procesos existe también una triple identidad, que son las mismas prestaciones reclamadas en ambos, las mismas acciones deducidas y también las partes litigan con el mismo carácter. Y aquí con la característica que todas estas prestaciones ya fueron resueltas previamente por una autoridad judicial. Vamos a plantear un ejemplo para entenderlo de manera sencilla. Retomemos el caso de Raúl y Pedro. Resulta que en el año 2021 Raúl demandó a Pedro por el incumplimiento de un contrato de compra-venta, entonces demandó la rescisión del mismo en el año 2021. Este juicio fue conocido por el juez primero de lo civil de la Ciudad de México y aquí la característica es que el juez ya resolvió este conflicto y absolvió a Pedro de las prestaciones reclamadas porque él acreditó en juicio que sí cumplió con ese contrato. E incluso podríamos pensar que Raúl promovió la apelación, promovió el juicio de amparo directo y estas autoridades jurisdiccionales, es decir, la sala de apelación y el tribunal colegiado de circuito le dio la razón o confirmó la sentencia emitida por el juez primero de lo civil. Entonces ya es cosa juzgada. Sin embargo, Raúl no queda conforme con estas resoluciones y en el año 2022 de nueva cuenta demanda a Pedro por las mismas prestaciones y promueve la misma acción, pero este juicio ya es conocido por el juez segundo de lo civil de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro al momento de contestar? Pues bueno, opondrá la excepción de cosa juzgada y para tal efecto manifestará que ante el juez segundo de lo civil que anteriormente este litigio ya había sido resuelto por un juez y que ya se había emitido la sentencia y que incluso la sentencia ya causó ejecutoria, ya no puede ser modificada. Por lo tanto, el juez segundo de lo civil tendrá que analizar esta excepción de cosa juzgada y si declara procedente la misma, determinará o declarará que el segundo proceso será sobreseído, ya no se va a continuar con el mismo y ya no se va a analizar o ya no se va a emitir una segunda sentencia.
Y con esto concluimos el contenido de este video. De nueva cuenta les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.